Hola alumnos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de enemas en esta presentación. Enemas, colostomía, lo que son los cuidados, los cambios de las bolsas de colostomía. A partir de ahora, en los próximos temas, incluido este, no van a tener prácticos que realizar, pero eso no quiere decir que no los tengan que ver, leer y estudiar. Bueno, ¿qué entendemos por enema? Enema es la introducción o instilación de una solución acuosa mediante una cánula o una sonda en el interior del recto o en el colon sigmoideo a través del ano buscando una finalidad específica. Hay que tener en cuenta que el procedimiento de la enema es una práctica muy frecuente en las instituciones de salud y su causa principal, o sea, su propósito principal es el estreñimiento, entendiéndose como estreñimiento a menos de 3 evacuaciones por semana. Los objetivos o propósitos para realizar una enema son aliviar el estreñimiento y estimulando el peristaltismo, es decir, los movimientos del intestino para poder extraer el contenido intestinal. Ablandar heces y lubricar el recto y el colon cuando se producen algunos fecalomas. Limpiar también el recto y el colon como preparación de procedimientos diagnósticos o partos o quirúrgicos y administrar medicamentos, fluidos y o nutrientes. Con respecto a las clases de enemas, tenemos las enemas de limpieza o evacuación que se utilizan para vaciar el colon o el recto de materia fecal, y también se prescriben para aliviar lo que es el estreñimiento y cuando hay que preparar un paciente para pruebas radiológicas o endoscópicas o también previa a intervenciones quirúrgicas como pueden ser los partos. Por lo general en este tipo de enemas no se retiene el líquido más de 2 o 3 minutos y porque la cantidad que se le irriga, que más o menos es entre 500 a 1500, puede llegar a provocar distensión intestinal. Entonces el paciente va a defecar todo el líquido que le hemos introducido más la materia fecal más los gases. También tenemos la lavativa o de Harry, que también se la conoce con el nombre de carminativa. Este tipo de enema favorece la eliminación de gases de la parte inferior del colon y del recto. Y luego tenemos las enemas de retención. A su vez, estas enemas de retención podemos encontrar que se dividen en algunas subcategorías, como por ejemplo la medicamentosa, que puede ser antiséptica, la cual el líquido que le vamos a introducir va a tener las propiedades de principios activos que van a destruir gérmenes y bacterias. También la antihelmíntica, que va a destruir ciertos parásitos que habitan en el intestino. Y tiene la particularidad, este tipo de enema medicamentosa, que también se le puede introducir otro tipo de fármacos, como por ejemplo antibióticos, y se usa sobre todo cuando se encuentran frente a un paciente en los cuales la vía oral o la vía endovenosa es inaccesible. ¿Por qué se hace a través del enema? Porque la mucosa rectal tiene una importante irrigación y un gran poder de absorción. Entonces, de este modo se asegura que el paso del medicamento administrado vaya a la circulación sanguínea. La oleosa, que lubrica el recto y el colon sigmoideo,
y protege la mucosa intestinal cuando está muy irritada. Este tipo de enema se indica sobre todo en pacientes que tienen fístulas o que tienen hemorroides o que tienen algún tipo de estreñimiento crónico. La alimenticia, al tener un gran poder de absorción, todo lo que es la mucosa rectal, se suelen también administrar ciertos alimentos de manera líquida. Y la opaca o varitada, que obviamente el varitada es porque se usa bario, que es utilizado como una sustancia de contraste en las imágenes radiológicas, y se emplea este tipo de contraste para poder visualizar de mejor manera las imágenes y para facilitar el examen. Bueno, el enema de Murphy, la tan nombrada enema de Murphy. El enema de Murphy surge cuando justamente Benjamin Murphy, durante la Segunda Guerra Mundial, donde la vía endovenosa no era practicada todavía o era escasamente practicada, debido a que grandes cantidades de soldados sufrían heridas que le imposibilitaban ingerir alimentos o líquidos. Estos soldados se deshidrataban fácilmente. Entonces Murphy idea lo de la proctoclisis, que vendría a ser lo que es la enema, pero en realidad cuando recién lo implementa es una proctoclisis, donde se le infundían grandes cantidades de agua con sodio y magnesio, justamente para poder hidratar a esta gran cantidad de soldados. Bueno, a diferencia de la mayoría de las otras enemas existentes, esta no tenía o no tiene la intención de favorecer la evacuación del intestino o la defecación, o sea, en sus comienzos era así. Ahora ustedes van a ver que indican una enema de Murphy cuando hay una oclusión intestinal. Lo van a encontrar seguramente. Bueno, es la administración de tratamientos de forma alternativa cuando no hay otra vía. Y también se lo conoce por el goteo de Murphy. ¿Por qué? Porque eran grandes cantidades a goteos a una velocidad tan rápida. Y luego, con el paso de los años, esta enema se empezó a utilizar como estimulante de la evacuación. Pero en sus comienzos, sus orígenes, era en realidad para hidratación de los pacientes. El objetivo de las enemas de Murphy o el propósito o cuando indican la enema de Murphy es cuando hay una obstrucción intestinal por algún bolo fecal o fecaloma. También se lo conoce al fecaloma como fecalito o coprolito, y son grandes masas de heces endurecidas que obstruyen, que están en el colon o en el recto y obstruyen el tránsito normal intestinal. También muchas veces se suelen pegar o adherir a las paredes del colon, produciéndose una ruptura de estas paredes, y es muy grave porque se va a presentar un cuadro de septicemia en el paciente que, de no ser tomado a tiempo, lo puede llevar a la muerte del paciente. Este tipo de fecalomas o coprolitos su principal causa suele ser el estreñimiento por deshidratación, sobre todo en pacientes ya de la tercera edad, o sea, avanzado en edad, y también puede provocar este tipo de fecalomas o de bolo fecal algún cuadro de apendicitis. ¿Cómo se realiza? O sea, ¿cuál es la composición de la enema de Murphy? Esto va a estar sujeto al protocolo de institución y es una indicación médica.
Yo les puse acá lo que comúnmente suele llevar, como para que ustedes tengan una idea. Se le suele colocar solución fisiológica, que la solución fisiológica va a actuar como un hidratante, leche tibia, que esta va a tener una acción carminativa, o sea, va a favorecer a que se eliminen gases. Se le suele poner también magnesio, cloruro de magnesio, el cual se le pone una cucharadita disuelta en agua, porque esto va a activar o va a aumentar el peristaltismo intestinal, la vaselina líquida, que va a tener una acción lubricante, y el agua oxigenada, que en realidad el agua oxigenada no todas las veces se le pone, que va a tener como una acción de campana o de, ¿cómo se dice?, alarma, porque al hacer espuma va a ser como que nos va a acusar o nos va a alertar de que este tipo de enemas está saliéndose del ano y no está siendo introducida de manera total. También muchas veces le suelen agregar miel, pero como ya les dije, esto va a estar sujeto a la indicación médica. En el cuadernillo ustedes tienen que cuando hay un bolo fecal o un fecaloma, que se puede hacer una rompimiento o destrucción, a ver, no me acuerdo cómo es que leí, un tacto, perdón, ahí está, que un tacto rectal para ver si hay un bloque de un fecaloma que está produciendo justamente esta obstrucción intestinal. Y en el cuadernillo dice que se puede realizar una destrucción de este fecaloma de manera manual. Legalmente, enfermería no le corresponde realizar esta técnica. Lo único que hace enfermería es realizarle enema, pero nunca vayan a hacer un tacto rectal porque no le corresponde a enfermería. Bueno, algunas de las contraindicaciones de las enemas son el trauma abdominal, la cirugía abdominal, peritonitis, apendicitis o una biopsia reciente del colon, porque al hacerse el enema va a producir una distensión intestinal. Y o la alergia al bario, que puede llegar a provocar cierta reacción inflamatoria en el intestino. Bueno, acá les puse una fotito para recordarles la posición de SIM, que es la que se utiliza cuando se va a administrar o realizar un enema al paciente. Recuerden que las enemas lavativas son enemas rápidas, que se realizan con un goteo mucho más rápido y tienen un tiempo de permanencia de 2 a 3 minutos. Las de retención se pasan un poco más lento y su volumen también es de menor cantidad y suelen estar retenidas entre 30 a 40 minutos. Y las enemas de Murphy se pasan en varias horas, va a depender de la indicación médica. Cuando se le comienza a hacer la técnica al paciente, se lo coloca en posición de SINS, pero después, como son varias horas que el paciente tiene que estar con el goteo de este enema, es conveniente que el paciente vaya modificando, vaya cambiando de posición para favorecer justamente el movimiento del líquido introducido. Bueno, este es un listado de materiales que tienen que tener en cuenta al momento de realizar un enema, ya sea por vía anal o por colostomía. Recuerden siempre que es una técnica que es limpia, pero que no es estéril, ¿sí?
y convenientemente siempre es mejor llevar 2 o 3 pares de guantes, porque a veces tenemos el guante puesto, se nos ensucia y tenemos que tener la precaución de tener de repuesto 2 o 3 pares de guantes para no tener que salir a la mitad de la técnica, ir hasta el office a buscar pares de guantes. Entonces por eso siempre es conveniente que se lleven 2 o 3 pares de guantes, sobre todo cuando se hacen este tipo de procedimiento que se va a trabajar con materia fecal. Así que bueno, estas son los materiales. También es aconsejable que se lleven sábanas, porque por más que pongan pañal o ponga chata, a veces la ropa de cama se suele ensuciar, así que es conveniente que se lleven la ropa de cama, 2 o 3 sondas Nelaton de diferentes calibres. Si van a realizar una enema por colostomía, y tienen, si el aro de colostomía se lo han cambiado recientemente, no lo van a cambiar, salvo que se ensucie demasiado, pero sí van a cambiar la bolsa de colostomía, un lubricante, la solución que esté indicada para ser irrigada, ya sea la preparada o la comercial, un pie de suero, pinzas de Kocher para poder pinzar en caso de que el paciente, a medida que se le va introduciendo el líquido, sienta algún tipo de molestia, una chata para ponerle debajo del paciente, o un pañal o una bandeja en el caso de las colostomías. Y sobre todo es muy importante preservar la intimidad del paciente. Entonces, si el paciente que no está solo en la habitación, lo primero que voy a hacer va a ser colocar un biombo para poder preservar su intimidad. Y obviamente un tacho con bolsa roja para desechar los materiales utilizados. Bueno, el procedimiento, como siempre, ante cualquier técnica que vayamos a realizar, tenemos que identificar al paciente, presentarnos, interpretar y controlar la indicación médica. Si el paciente está consciente, explicarle lo que se le vaya a hacer, y si no, a su cuidador, que esto va a generar cierta confianza. En este tipo de técnica, explicarle cuál es la importancia de que el paciente retenga la mayor cantidad de tiempo posible el líquido, y que también puede llegar a sentir molestias, como son algunos espasmos abdominales. Luego de haber hecho todo esto, vamos a lavarnos las manos, nos vamos a colocar los guantes de examinación, vamos a colocar el biombo, y si se cuenta, porque no siempre hay, ponemos una salea cruzada o una impermeable cruzada para tratar de proteger la ropa de cama. Y vamos a posicionar al paciente en posición de Sims. Vamos a conectar, previa evaluación del orificio anal, vamos a conectar la sonda elegida, del French elegido, lo vamos a conectar al sistema de irrigación, lo vamos a purgar y lo vamos a pinzar para que no chupe aire, y lo vamos a tener colgado, lo vamos a colgar en el pie de suero. Recuerden siempre que la velocidad de infusión va a estar dada por la altura que pongamos, que colguemos, digamos, el sistema o el sachet de irrigación, de la altura. A mayor altura, mayor va a ser la velocidad de infusión. Recuerden siempre que esto puede llegar a producir grandes molestias a nivel abdominal, porque puede producir espasmos abdominales. Por lo general se aconseja a una altura entre 30 a 40 centímetros sobre el nivel del paciente, ¿sí? Hay que lubricarlo, luego hay que lubricar la sonda con la lidocaína en gel. Vamos a separar, los glúteos con una mano, vamos a visualizar el ano. En el momento que nosotros estemos listos para introducir la sonda, le vamos a pedir que respire profundamente, para de esta manera poder ocasionarle la menor molestia posible. La sonda se introduce aproximadamente entre 7 a 10 centímetros, y vamos a
una vez que introdujimos la sonda, vamos a tratar de mantenerla apretada para que no se escape del orificio anal. Y hay que empezar a pasar el líquido. Si el paciente se queja, tiene alguna molestia o no lo tolera, inmediatamente vamos a pinzar el tubo, vamos a retirar la sonda y le vamos a preguntar al paciente si tiene deseos de ir al baño, si se moviliza, incentivarlo que vaya al baño, y si no, le vamos a colocar la chata y vamos a esperar, ¿sí? Después que hayamos realizado todo esto, le vamos a hacer una higiene perineal al paciente. Bueno, una vez que hayamos terminado de realizar la técnica y que hayamos dejado al paciente en condiciones adecuadas de higiene y cómodo, vamos a proceder a descartar todo el material en el tarro de residuos, nos vamos a lavar las manos, obviamente nos vamos a retirar los guantes, nos vamos a lavar las manos y vamos a registrar toda la técnica o el procedimiento en la evolución de enfermería. Todo lo que sea la cantidad de líquido introducido, la hora, la composición, la cantidad, las características de lo evacuado, los síntomas del paciente, todo tiene que quedar registrado en la evolución de enfermería. En cuanto al procedimiento de enema por colostomía, vamos a tener en cuenta todo lo anterior nombrado y le vamos a agregar algunas variantes como son la posición del paciente. Tiene que estar en decúbito de dorsal, en lo posible cerca del borde de la cama, para poder colocar debajo del ostoma, o sea, debajo cerca del paciente, la chata o la bandeja para poder recibir el líquido que va a evacuar. Le vamos a retirar la bolsa de colostomía, siempre se retira de arriba hacia abajo y se coloca de abajo hacia arriba. ¿Por qué la vamos a retirar de arriba hacia abajo? Porque de esta manera, si la bolsa está llena o está con contenido de materia fecal, no vamos a volcar su contenido, ¿sí? Una vez que le hayamos retirado la bolsa de colostomía, le vamos a realizar la higiene. Recuerden siempre que la higiene no se fricciona, no se frota, se hace con movimientos circulares suaves. Y allí, cuando le realizamos la higiene, vamos a valorar el estado de la integridad cutánea periostoma, ¿sí? Cuando hayamos hecho todo esto, vamos a lubricar la sonda, la vamos a introducir. Recuerden que por vía anal era de 7 a 10 centímetros, por el ostoma va a ser de 5 a 8 centímetros. Vamos a ir moviendo la sonda con movimientos de entrada y de salida, siempre teniendo en cuenta que las fenestras no salgan fuera del ostoma para que no salga el líquido fuera del ostoma, ¿sí? Al terminar de realizar toda la técnica, vamos a hacer de nuevo la higiene del ostoma y vamos a colocar una bolsa de colostomía nueva. Desechamos todo el material, nos lavamos las manos y registramos todo el procedimiento en la hoja de enfermería. Bueno, y acá hay una serie de cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un enema, ya sea enema por vía rectal o por colostomía. Como siempre, identificar al paciente, controlar la indicación médica, vamos a preservar la intimidad del paciente, explicarle, llevar todo el material. Siempre tienen que tener en cuenta la temperatura. Cuando vamos a realizar un enema, tiene que tener una temperatura de aproximadamente 37 grados. Tener siempre el cuidado de la higiene de manos, realizar la higiene ya sea perineal o del ostoma. Vamos a valorar todo lo que es la zona anal, perianal y del ostoma o periostoma. Tenemos que recordar qué tipo de cantidad de centímetros vamos a utilizar dependiendo de qué tipo de pacientes es al cual le vamos a realizar la técnica. Si encontramos algún tipo de resistencia, no tenemos que forzar porque podemos lesionar lo que es el esfínter interno. Y sí le tenemos que informar de esta resistencia al médico y suspender el procedimiento.
Como ya les dije anteriormente, nunca se debe realizar un tacto rectal. La enfermería no la debe realizar ya que es una competencia médica. Continuando con los cuidados, vamos a tener que tener en cuenta si el paciente presenta algún tipo de dolor o una incapacidad muy marcada para retener el líquido. Vamos a tener que detener el procedimiento, esperamos aproximadamente 30-50 segundos. Vamos a bajar un poco el recipiente para que la velocidad de infusión disminuya y volvemos a intentar. En caso de que el paciente siga manifestando esta incomodidad o este dolor o esta incapacidad de retener el líquido, le vamos a informar al médico. Hay que tener en cuenta que cuando estamos administrando la enema, si el paciente presenta algún tipo de sudoración o palidez facial, hay que valorar porque el paciente puede llegar a presentar una hipotensión, o sea, algún aumento de la frecuencia cardíaca, también puede estar presentando o teniendo alguna alteración de lo que es la respuesta vagal, entonces hay que suspender inmediatamente la infusión. Hay que observar la característica de las heces, tanto sea la consistencia, el color, olor, la cantidad. Si el paciente se moviliza y se levanta y va al baño, hay que pedirle que por favor no tire la cadena, no apriete el botón para que nosotros podamos ir a valorar cómo son las características de esas heces. Y si en el caso de que estamos administrando una enema de los preparados comerciales, de los que ya vienen con una cánula que hay que lubricarla para poder hacer la inserción y vamos a comprimir el envase para poder administrársela. Eso se comprime tratando de que no sea tan fuerte y se espera como la enema que estamos preparado, que hemos preparado y que estamos pasando por infusión. Bueno, si durante el momento que estamos introduciendo el líquido, esta se detiene o se hace más lenta, vamos a realizar algún movimiento suave de rotación, porque puede ser que algunas de las fenestras de la sonda estén obstruidas por la materia fecal. Entonces tenemos que realizar movimientos para ver si se desprende sola. En el caso de que no se desprenda sola, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pinzar el sistema de irrigación, vamos a retirar la sonda, teniendo la precaución de tener una gasa en la mano y tomar la punta de la sonda con una gasa. La vamos a proceder a limpiar, vamos a introducir nuevamente y vamos a abrir la irrigación otra vez. Cuando hay algún tipo de hemorroides externas que son visibles, le vamos a pedir al paciente que haga un esfuerzo como si fuese a defecar, porque de esta manera cuando vamos a introducir la sonda, vamos a ver que la hemorroide se va a contraer, ¿sí? Entonces va a ser más visible la parte rectal para poder introducir la sonda. Que se quede acostado el mayor tiempo posible, como ya dijimos, que no deseche las heces. Y bueno, una vez realizado todo el procedimiento, que lo hayamos dejado al paciente acondicionado, tenemos que seguir observándolo para valorar a ver si hay mareos, puede llegar a haber sangrados o molestias abdominales, como les dije hace un rato, algún tipo de hipotensión, ¿sí? Si se presentan alguno de estos síntomas, obviamente lo debemos informar al médico. Bueno, en cuanto a lo que son las colostomías, ustedes tienen que saber o tienen que por lo menos conocer que existen distintos tipos de dispositivos en el mercado. Cada vez se va avanzando, gracias a Dios, y se van perfeccionando lo que son los dispositivos para colostomía. Cada paciente o cada profesional va a elegir para su paciente, en la medida de que la institución en la cual esté trabajando cuente con los insumos, va a elegir el que mejor se adapte al estilo de vida de este paciente. Tenemos bolsas que son de una sola pieza. En cuanto a lo que es la bolsa y el disco, forman una sola unidad, las cuales pueden ser abiertas o cerradas en la parte inferior.
y a su vez pueden tener un filtro, que esto es para eliminar olores o no. Lo ideal es que sean abiertas, porque de esta manera yo no tengo que estar despegando cada vez que la bolsa se llenó. Entonces yo le saco el cierre que tiene abajo, hago un lavado de la bolsa y esta bolsa yo la puedo tener 24 y si no es tan abundante la cantidad de materia fecal, hasta 48 horas colocada. Y la otra tipo que existe es la bolsa de 2 piezas, que esto está formada por una placa dura que se adhiere a la piel, y sobre esta placa, que es un disco, se va a fijar una bolsa que encaja en este disco. También las bolsas pueden ser abiertas o cerradas y pueden tener filtro o pueden no tenerlo. Esto es lo ideal, que el paciente tenga colocado este tipo de disco rígido, porque con un buen cuidado de enfermería o del paciente, si es un paciente crónico y que tiene que hacer un autocuidado en su casa, con un buen cuidado, este tipo de disco puede estar colocado 20, 25 días, siempre hay que observar de que no se despegue, que no se vaya despegando. Cuando esto ocurre hay que cambiarlo, pero esto que va a favorecer, poder cuidar la integridad cutánea periostoma del paciente, porque nosotros no vamos a estar despegando a cada rato, que es lo que va a agredir la piel y la va a poner más sensible y la va a irritar más, sino que nosotros lo único que vamos a hacer es sacar la bolsa que está adherida, digamos, al disco rígido que está pegado a la piel. Bueno, y a modo de información, yo creo que a lo mejor ya lo han visto en la materia de Rosana, que hay 2 tipos de estomas digestivos, que son las colostomías y las ileostomías. Una colostomía es la parte del colon o del intestino grueso que se aboca a través de una apertura artificial realizada en la pared abdominal. Y una ileostomía también es una exteriorización, pero en este caso es del intestino delgado, a través también de una apertura artificial que se realiza en la pared abdominal. Yo acá le puse las características de las heces de una colostomía y de una ileostomía, porque por ahí les va a tocar atender un paciente que no van a saber o no se van a dar cuenta si tiene una colostomía o una ileostomía. Para que ustedes tengan en cuenta, las heces de la colostomía por lo general son de marrón oscura, tienen una consistencia semilíquida o más pastosa, más tirando a sólida, dependiendo de la localización. En cambio, las ileostomías son más amarillentas, como si fuesen la caquita de los bebés, líquidas o semilíquidas, y se suele presentar más cantidad de gases. Pueden llegar a ver la bolsa inflada, a lo mejor dice está llena la bolsa, no, son gases, ¿sí? Cuando hay alguna fuga periostoma, el líquido de la fuga de una ileostomía es muy irritativa, ¿sí? Cuando está en contacto con la piel. ¿Por qué? Porque tiene los jugos intestinales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y un gran poder de observación y de cuidado de esta piel periostoma. Bueno, los cuidados cuando vamos a cambiar una bolsa de colostomía o de ileostomía es más o menos, hay que tener en cuenta todo lo que ya venimos hablando, ¿no es cierto? Identificar el paciente, explicarle el procedimiento, siempre llevar todo el material para no estar entrando y saliendo de la habitación. Esto va a bajar los niveles de ansiedad del paciente, obviamente cumplir con todas las medidas de bioseguridad, recordar que es una técnica que es limpia pero no es estéril, que cuando saquemos la bolsa se debe hacer de arriba hacia abajo y cuando la coloquemos de abajo hacia arriba. Realizar la higiene del ostoma y de la piel periostoma con movimientos muy suaves, no utilizar nunca alcohol porque es irritativo de la piel.
y obviamente seleccionar la medida correcta y la bolsa y la medida de la bolsa y el aro correcto utilizando la regla para medir los ostomas. Vamos a limpiar con solución fisiológica. Viene un impermeabilizante de la piel circundante. Es como una silicona que se le coloca y que viene en spray. Eso va a depender del protocolo que tengan en la institución y de que la institución de salud tenga este tipo de silicona, pero lo conveniente es colocárselo al paciente, ¿sí? Vamos a controlar el color del estómago y vamos a tener en cuenta que cuando un paciente sale colostomizado o ileostomizado de cirugía, a medida que pasan los días vamos a ir viendo que el ostoma va a ir cambiando tanto de color, va a pasar a ser un ostoma de color rojo, que es lo que tiene que ser porque está vascularizado, y se va a ir achicando. Por eso es importante que ustedes en el cambio de la bolsa, a medida que transcurren los días, las semanas, se va a ir achicando. Entonces no tienen que cortar siempre con la primer medida que cortaron, porque obviamente al irse achicando, si ustedes cortan con la primera medida que cortaron, les va a sobrar por todos lados, va a haber fuga de las secreciones y eso va a producir una irritación de la piel, ¿sí? Controlar las características de las S, descomprimir la bolsa cuando está inflada si hay demasiados flatos, y siempre tener en cuenta que si el paciente está consciente y el paciente se va a ir a su casa con esa colostomía, nosotros no tenemos que olvidarnos de hacer la educación al paciente y a su cuidador, porque eso también va a depender su calidad de vida, su aceptación, ¿sí? Y vamos a registrar todo el procedimiento en evolución de enfermería. Chicos, acá les dejo dos enlaces para que puedan ver. Está muy lindo, muy práctico lo que es cambio, colocación de la bolsa de colostomía, para que puedan visualizar